Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Alfonso Capone. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta personalidad histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Alfonso Capone, conocido como Al Capone, fue un famoso gángster italoamericano que nació el 17 de enero de 1899 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Era el cuarto hijo de Gabriel y Teresa Capone, inmigrantes italianos en busca del sueño americano. Al crecer en un humilde barrio trabajador de Brooklyn, Capone se vio envuelto en un entorno hostil donde muchos otros italoamericanos vivían en condiciones difíciles y enfrentaban discriminación. Su infancia estuvo marcada por la pobreza. Capone dejó la escuela temprano y se involucró en la delincuencia juvenil. Influenciado por Johnny Torrio, se unió al inframundo del crimen. Su infancia difícil y entorno adverso contribuyeron a moldear su personalidad de tipo duro y su orientación hacia la vida criminal, convirtiéndolo en un gángster infame que lideró el auge del crimen organizado durante la época de la prohibición del alcohol, también conocida como Ley Seca en Estados Unidos. Al inicio de su carrera criminal, Al Capone colaboró con Frankie Yale y Johnny Torrio. Bajo la tutela de Yale, aprendió lecciones fundamentales sobre cómo desenvolverse en los bajos fondos y el mundo del AMPA. Posteriormente, Capone se trasladó a Chicago con Torrio, donde su participación en actividades ilegales aumentó. Con la prohibición en vigor, se sumergió en el contrabando del alcohol y trabajó con el brutal Malo Torelli. Trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno del ya citado gángster siciliano. Una noche, Capone se emborrachó en este club e insultó a una de las chicas que trabajaba allí, provocando así una pelea entre él y el hermano de la chica, Frank Galluccio, quien con una navaja marcó 3 veces en la cara a Capone, ganándose así el apodo de Scarface. Su ascenso en el crimen organizado se consolidó, sentando las bases para convertirse en uno de los gángsters más temidos y poderosos de la historia. En 1918 contrajo matrimonio con Ma Coughlin, marcando una etapa significativa en su vida personal. La pareja tuvo un único hijo, Albert Francis Sonny Capone, nacido en 1918. A pesar de la naturaleza violenta y peligrosa del mundo de Capone, él expresaba un fuerte compromiso familiar. El nacimiento de su hijo brindó una dimensión más humana a la figura temida del gángster. Sin embargo, el entorno del crimen organizado y la creciente notoriedad de Capone complicaron la búsqueda de una vida doméstica tranquila. Su familia se vio afectada por la violencia y la fama asociada con el nombre Capone. Después de trabajar con Frankie Yale y Johnny Torrio en Nueva York, Al Capone se trasladó a Chicago en 1919. Bajo la tutela de Torrio, empezó a realizar trabajos para el gángster Big Jim Colosimo, propietario de clubes nocturnos y negocios ilegales. La prohibición estaba en marcha y Capone desempeñó un papel clave al organizar y expandir operaciones de contrabando de alcohol. Sin embargo, su ascenso en el crimen organizado se consolidó tras el asesinato de Colosimo en 1920. Aunque no pudo demostrarse, se cree ampliamente que Torrio ordenó la muerte de Colosimo para que la banda pudiese entrar en el lucrativo negocio del contrabando, lo que permitió a Johnny Torrio tomar el control del crimen en Chicago y establecerse como una figura dominante en la escena del AMPA. Capone ascendió a jefe de la mafia de Chicago tras la retirada de Johnny Torrio y su crecimiento fue meteórico. Sus vicios, como el juego y la violencia, eran notorios, contribuyendo a su imagen temida. Controlaba un vasto imperio ilegal, manejaba sobornos masivos a políticos y oficiales para mantener impunidad, y sus excentricidades incluían trajes lujosos y actos de caridad para construir una imagen pública positiva. Aunque fue implacable, su extravagancia y brutalidad lo convirtieron en un icono de la era del crimen organizado en los Estados Unidos. Durante la masacre de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, los hombres de Capone que iban a cometer los crímenes iban disfrazados de policías, fingieron una redada para que los miembros de la banda rival no opusieran resistencia. Una vez contra la pared y cuando ellos creían que iban a ser esposados, los gángsteres de Al Capone los desarmaron y abrieron fuego contra ellos con varios subfusiles Thompson. Los que sobrevivieron a la primera ráfaga fueron ejecutados a sangre fría. El principal objetivo de la operación, Bugs Moran, se salvó porque se entretuvo en un bar tomando un café. Aunque Capone negó su participación, su infamia creció, pero las autoridades
no pudieron condenarlo. Tras la revocación de la ley seca en 1933, el imperio criminal de Capone se debilitó. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. El surgimiento del sindicato del crimen, conocido como la Outfit en Chicago, fue una respuesta estratégica a las cambiantes dinámicas del crimen organizado durante la época de la Prohibición. Al Capone, un astuto líder mafioso, desempeñó un papel central en esta consolidación de poder. La Outfit unificó diversas pandillas bajo un liderazgo común, y Capone emergió como su jefe supremo. Capone expandió agresivamente la influencia de la organización, controlando negocios ilegales que abarcaban desde la fabricación hasta la venta de alcohol. Utilizó tácticas como sobornos a políticos, policías y otros criminales locales para proteger sus operaciones y mantener la supremacía del sindicato. Su habilidad para manejar los negocios y la violencia le otorgaron un poder indiscutible. El sindicato del crimen, liderado por Capone, marcó una era icónica en la historia del crimen organizado, y a pesar de las consecuencias y la creciente presión gubernamental, la Outfit se expandió, consolidando su imperio criminal. La creación del sindicato del crimen no solo representó una respuesta estratégica a las circunstancias de la época, sino que también simbolizó una forma de adaptación y consolidación del poder en el submundo del crimen. La influencia de Capone y la Outfit trascendió las décadas, dejando un legado duradero en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Su astucia, crueldad y capacidad para mantener el orden dentro de sus filas lo convirtieron en un líder mafioso icónico, cuyo impacto sigue resonando en la cultura popular y la historia de la mafia. La caída de Al Capone comenzó cuando las autoridades federales, lideradas por Eliot Ness, sus intocables y el agente del IRS, Frank Wilson, centraron sus esfuerzos en acusarlo de evasión de impuestos. A pesar de su astucia y poder, Capone fue finalmente condenado en 1931 por evasión fiscal y sentenciado a 11 años en prisión. Tras su traslado a la infame Alcatraz en 1934, Capone perdió gran parte de su control y privilegios. Este capítulo marcó el declive de su imperio criminal, simbolizando el impacto de la ley sobre uno de los gángsteres más notorios de la historia. Su salud se deterioró en prisión debido a la sífilis no tratada, manifestándose en signos de demencia. A pesar de su fama y pasado criminal, comenzó a mostrar síntomas de demencia en Alcatraz. En 1939 fue liberado por motivos de salud, pero su estado mental continuó deteriorándose. Aunque logró vengarse de su anterior abogado, su retiro en Miami Beach lo llevó a vivir sus últimos días en la penumbra. El 21 de enero de 1947, Capone falleció a los 48 años debido a un derrame cerebral y neumonía, poniendo fin a la vida de uno de los gángsteres más infames. El legado de Al Capone es una dualidad entre la notoriedad delictiva y la leyenda en la historia del crimen organizado. Conocido como Scarface, su imperio criminal en la era de la ley seca marcó un hito, destacando por la brutalidad y astucia. Aunque encarcelado por evasión de impuestos, su figura persiste en la cultura popular como el arquetipo del gángster. Su influencia en Chicago trasciende, dejando una huella en la percepción de la mafia. La matanza de San Valentín y su caída simbolizan el fin de una era, pero su memoria perdura como un ícono del crimen. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.